Continuamos entonces. Vamos a hablar de los formatos curriculares, ya que, como vamos a ver, existen distintas maneras de resolver las cuestiones curriculares y de estructurar el currículo. Así que este es el punto, esta es la dimensión a la cual ahora nos vamos a referir. Acá estoy tratando de mostrar de que los formatos pueden ser diferentes. Tenemos distintas formas de escaleras y, en cierto modo, el trayecto de formación podríamos decir que representa una escalera. Pero hay escaleras distintas y en este momento nosotros vamos a tener que elegir algún tipo de formato. Y también tenemos un extraño puente en el cual también podemos tratar de representar y podemos optar también por otras clases de puentes, porque el trayecto de formación también es un puente entre lo no conocido y lo conocido. Así que veamos cuáles son los problemas cuando tratamos de resolver la cuestión de con qué formato curricular vamos a trabajar. Los que vamos a mencionar son el currículo por asignaturas, el currículo en ciclos, el currículo con bloques, el currículo por columnas y el currículo con abanico. Y algún otro que también vamos a mencionar. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que tendremos que seleccionar entre un currículo abierto y un currículo cerrado. Quiero decir que, referido a este tema del currículo cerrado o abierto, lo veremos en la unidad 3. Pero en este caso en particular vamos a trabajar los distintos formatos curriculares que encontramos en la parte izquierda de esta pantalla. La administración del currículo no es una cuestión menor y tenemos que tomar algún tipo de decisión si vamos a adoptar currículo por créditos o no. ¿Cuándo hablamos de créditos? Bueno, hablamos de créditos cuando tenemos que llegar a algún tipo de definición de créditos y en este momento tenemos que optar entre dos. El currículo por créditos tomados como unidades llamadas unidades Carnegie o por el Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos. Podemos utilizar en estos casos los créditos para homologar actividades curriculares. Distintas clases de actividades curriculares a las que le fuimos asignando créditos. Vamos a ver más adelante qué son las unidades Carnegie y cuál es el Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos. O podemos optar por administrarlo por asignatura, por ciclo o por trayecto de formación para dar la homologación. Pero la administración del currículo es un tema que hay que resolver y sobre el cual volveremos cuando hablemos de cómo se resuelve el diseño de un currículo para las universidades. Ya habíamos dicho que teníamos currículos por asignaturas. Esto lo vimos en la primera unidad, definimos qué era una asignatura, dijimos que era la secuencia organizada de contenidos seleccionados de una o más de una disciplina para ser enseñada en un ciclo lectivo. Y dijimos que en el diseño curricular siempre se establece cuál va a ser la duración de no solo el ciclo lectivo, sino de la asignatura. Ahora, ejemplos son estos. La variedad de asignaturas puede ser muy grande, lo que sí sabemos es que una disciplina puede estar dividida en asignaturas o que hay asignaturas que pueden tener contenidos de distintas disciplinas. Por eso decimos, puedo tener análisis matemático 1, es una subdivisión de análisis matemático, o puedo decir biología celular, que es una subdivisión de la biología, o puedo tener un seminario de desarrollo local, en donde lo que tengo es una combinación de contenidos provenientes de distintas disciplinas. Clínica legal es una clase de disciplina, de asignatura, en donde no solamente me voy a ocupar de que los alumnos adquieran ciertos conocimientos y habilidades, sino de que las pongan en acción a través de justamente lo que se llama esta clínica como un trabajo profesional. Es decir, que la naturaleza de las asignaturas puede ser absolutamente variada. Pueden ser puramente teóricas, pueden ser teórico-prácticas o pueden ser prácticas. Pero, como digo, son asignaturas. Cuando yo tengo un currículo por asignaturas, es que yo he definido cuáles son las asignaturas que voy a colocar dentro del currículo. Y la definición de la asignatura normalmente lleva
la asignatura, un número o un código a los fines administrativos, tengo que poner cuál es el nombre, tengo que poner en el currículo si es obligatoria, es optativa, qué duración total tiene, en meses, semanas u horas, esa es una decisión de la universidad, cuál es el número de horas teóricas, cuál es el número de horas prácticas, si es que hay una diferencia entre los dos. Si es un currículo por créditos, tengo que decir cuántos créditos le corresponden, si se va a dictar en un cuatrimestre o va a ser una materia anual, por ejemplo, si se dicta en un cuatrimestre, si yo preveo que ese cuatrimestre va a ser uno u otro, quiero decir que en algunos casos se dice que se dictan por cuatrimestres salteados, por lo tanto, esta se dicta siempre en el primer cuatrimestre y esta otra se dicta siempre en el segundo cuatrimestre. Esto es algo que tengo que definir cuando yo digo currículo para asignaturas. La programación de contenidos. La programación de contenidos, por ejemplo, si yo estoy hablando de un plan de estudios por asignaturas, dije plan de estudios por asignaturas, lo que tengo que decir es cuáles son los contenidos que yo espero que sean desarrollados en esa asignatura, pero también podría decir cuáles son los aportes que esa asignatura hace a la formación del estudiante. Son dos estilos de presentación de lo que es una asignatura. Esto los veremos también cuando hablemos de cómo se diseña, el proceso de diseño de un currículo. Pero son dos modalidades. Nosotros estamos más acostumbrados a colocar en el plan de estudios el programa sintético de la asignatura. En otras universidades, en otros países también, lo que se utiliza es, como digo, una descripción de qué tipo de formación se espera que el estudiante reciba en esa asignatura como aporte a su formación final. Es decir, que en lugar de hacer una enumeración de objetivos separados, lo que se hace es una presentación general acerca de qué se espera que esa asignatura ofrezca al estudiante, en términos de la formación final que el estudiante va a recibir. Como digo, son dos maneras de resolver la cuestión de definición de la programación de la asignatura. Pero además también habíamos aclarado que cuando hablamos de una asignatura, aun cuando no esté en el plan de estudios en cada una de las asignaturas, hay reglamentaciones generales de la universidad que tienen que ver a veces, por ejemplo, con relación teóricos prácticos, con el sistema de promoción, por ejemplo, parciales y final, o promoción sin examen como opción, o, digamos, hay reglamentaciones generales. La regularidad de los estudiantes y cuál es el tiempo de duración que tiene esa regularidad para los estudiantes que aprobaron, por ejemplo, los trabajos prácticos en la cursada y luego van a tener que rendir un examen final. En fin, estas son reglamentaciones que son generales de la universidad, que no aparecen habitualmente en el texto del plan de estudios, ni en cada una de las asignaturas, pero que las asignaturas tienen que responder, tienen que ajustarse a esas reglamentaciones generales. Así que vamos a ver que además del currículo por asignaturas, existe lo que se llama currículo por disciplinas, en donde acá lo que estoy representando como disciplinas son, por ejemplo, matemática y física, podría tomar cualquier otro. Pero lo que estoy diciendo que para cada una de ellas yo puedo estar ofreciendo distintas asignaturas. Por eso estoy poniendo acá que en un caso X yo tengo en una asignatura determinada en una disciplina determinada tengo una serie de asignaturas diferentes, como pueden ser la asignatura A, C, B y D, con opciones. Porque yo puedo ofrecer una D, por ejemplo, más intensiva, que yo voy a dar solamente en un cuatrimestre, o puedo ofrecer una D1 que va a ser anual. Es decir, es una materia que los alumnos pueden optar para hacer en un cuatrimestre y con el mismo número de horas, ni siquiera con mayor número de horas. Podrían hacer a lo largo de un año. Esa es una opción que podrían tener los estudiantes. Del mismo modo puedo decir que, por ejemplo, doy C y C2, en donde le doy la opción de hacer una materia regular a un nivel necesario como para que pueda considerarse que aprobó la materia de esa disciplina, pero que
estoy ofreciendo también la posibilidad de que un estudiante que se interese mucho por la disciplina y quiera profundizar más en los conocimientos de esa disciplina, en lugar de elegir C normal, decida tomar C avanzado. Es decir, que acá lo que estamos diciendo es que en muchas ocasiones es incluso por acumulación de créditos o por aprobación de número de asignaturas, lo que se le podría decir al estudiante es que en lugar de ofrecer solamente 4 versiones de una disciplina con asignaturas, por ejemplo, disciplina física, tiene opción A, tiene que cursar A, B, C o D, pero que para cada una de ellas puede optar por una versión u otra de la misma asignatura. Entonces, lo que estoy diciendo es que esto lo puedo aplicar a cualquier otro, siempre que yo diga, el alumno para matemática tiene que haber aprobado, por ejemplo, 4 asignaturas, de las cuales él tiene distintas versiones que puede haber elegido. Las opciones incluso pueden llegar a ser que no tome A y tome 2D. Digo, depende de cuál es la oferta que yo le estoy dando y de qué posicionamiento tiene esa disciplina en la formación profesional que tienen los alumnos. Entonces, la disciplina está pensada en términos, como digo, de tiempo de enseñanza necesario. Si yo pienso matemática no puede ser dada en un semestre o en un cuatrimestre o en un año, sino que necesita varias asignaturas, en función de eso es que yo digo cuántas asignaturas e incluso puedo pensar en versiones diferentes de esas asignaturas. Voy a tener en cuenta el número de asignaturas y distribución en secuencia, porque ahí sí es que yo puedo definir cuál sería la secuencia en la cual el alumno debiera cursar. Pero de todas maneras, la idea del currículo por disciplinas es que haya opciones para los estudiantes. Eso es lo que estamos diciendo. Es decir, que se le ofrecen distintas asignaturas para una misma disciplina, diciendo qué es lo mínimo de esa disciplina que él tiene que llegar a aprobar, cosa que podría ser reconocida por créditos o por número de asignaturas, pero le ofrezco la posibilidad de elegir entre las asignaturas. Intensivo, extensivo, más fácil, más difícil, más avanzado, menos avanzado. La disciplina implica entonces que en una disciplina hay 2 clases de contenidos. Los contenidos que habíamos llamado sustantivos, que vimos en la unidad 1, por ejemplo, A, B, C, etc., y los contenidos sintácticos. Los contenidos sintácticos tenían que ver con la relación que hay entre los contenidos temáticos, entre los contenidos sustantivos, de tal manera que implican formas de razonamiento. Estoy diciendo, por ejemplo, un contenido sintáctico es poder mostrar que el contenido A es fundamento de B, ¿por qué? Y justificarlo. Es decir, que las formas propias de construcción del conocimiento en esa disciplina se dan como contenidos sintácticos. Entonces el alumno tiene que aprender a ver cómo se fundamenta, cómo se justifica, cómo se validan los conocimientos, pero también cómo se producen, cómo se construyen los conocimientos en esa disciplina. Por eso digo, siempre hay que tener en cuenta, cuando hablo de disciplina, que tienen que estar presentes los dos. Y cuando hablo de un currículo por disciplinas, estoy diciendo que sustantivamente y sintácticamente yo estoy dando formación en todas esas diferentes versiones de la disciplina que implica cada una de las asignaturas. Porque recuerdo, como decía Hilda Taba, que los contenidos dependen de cómo son enseñados. Así que, bueno, cómo son enseñados en las distintas versiones pueden tener, como dije, distintos niveles de dificultad, ritmos diferentes de aprendizaje que son atendidos para diferenciar, darles oportunidad de diferenciarse entre los alumnos. Otro formato curricular es el currículo con bloques. Con bloques implica ¿qué? Estoy dando un ejemplo. Supongamos que el bloque 1 sea una combinación de 4 asignaturas. Ojo que podrían ser 2 o podrían ser 3 o eventualmente podrían ser más. Creo que más no convendría que fueran, porque esto implica que el alumno tiene que estar cursando simultáneamente todas las asignaturas del bloque.
Es decir, matemática 1, física 1, química general, introducción a la biología, por ejemplo, conforman un bloque. ¿Por qué se establece que son un bloque? Porque lo que interesa es, primero, que el alumno avance en todas esas asignaturas que pertenecen a disciplinas diferentes al mismo tiempo, simultáneamente, y que se pueda planificar en conjunto el aprendizaje de los estudiantes en las 4 asignaturas. Es decir, que acá lo que se procura precisamente es que el alumno las tome como un bloque y pueda trabajar con ellas como un bloque, y que los profesores puedan trabajar integradamente matemática 1, física 1, química 1 e introducción a la biología. Como digo, conforman un bloque que existe como bloque, quiero decir, pero podemos encontrar otras asignaturas que nos interesa conformar como un bloque. Entonces, lo que ocurre acá es que solamente puede pasar al bloque 2, por ejemplo, si ha aprobado todas las materias del bloque 1. Es decir, que acá hay que realmente pensar cómo se resuelven las situaciones en las cuales los estudiantes, por ejemplo, no logran aprobar todas las materias del bloque. Pero este que podría ser efectivamente un problema, una dificultad, tiene también soluciones. No exagerar en el número de bloques, colocar un bloque o 2 bloques en una carrera puede ser aceptable, muchos más no, porque rigidiza mucho la estructura del currículo, y como dije, genera también cuellos de botella para los estudiantes. Pero es posible trabajar de esta manera, es interesante porque es casi la única forma en la que uno podría asegurar que se da una verdadera integración entre distintas disciplinas. Por lo tanto, el currículo con bloques tiene grandes ventajas, puede también tener algunas desventajas que es necesario prever. Y también nos encontramos con currículos en ciclos. Yo tendría que decir que el currículo en ciclos es el formato más corriente, el currículo por asignaturas, pero en el formato en ciclos implica que se combinan de una manera particular la formación general y básica y la formación profesional. Acá yo tengo una primera ilustración en donde se diferencia un primer ciclo, que es básico y general también, un segundo ciclo que es de formación general y básica, y un tercer ciclo que es de formación profesional. Yo tengo que decir que este es el formato más corriente que nosotros encontramos en las carreras universitarias en nuestro país. Esta diferenciación entre, primero, una formación general y básica, y segundo, una formación profesional. Porque si los ciclos están conformados así, es una manera de pensar la formación. Esta secuencia de formación. Primero doy formación general y básica y luego doy formación profesional. Ahora, ¿qué digo cuando digo formación general y básica? La formación general, como vamos a ver, es una formación que es la que debieran recibir todos los estudiantes de todas las carreras de la universidad. Es el tipo de formación que nosotros esperamos que todos los estudiantes reciban, no importa su carrera. Y la formación profesional es la que corresponde específicamente a la carrera que están cursando. Entonces, podemos encontrar currículos en ciclos diversos. Yo tomo acá solamente algunos ejemplos, pero bueno, como digo, casi no se podrían presentar todas las posibilidades que existen. Supongamos que tengo un primer ciclo básico inicial, al cual le doy la función de general y básico. Acá lo tengo. Primer ciclo. Le doy ciclo básico inicial, le doy la función de dar formación general y básica. Un segundo ciclo en donde acá puedo considerarlo tanto un ciclo donde doy formación básica como un ciclo donde voy parte de formación básica o parte de formación profesional, porque depende de la cantidad de ciclos que yo decida que tiene que tener mi carrera. La carrera puede tener uno primero y uno segundo y uno tercero, pero si no tuviera, por ejemplo, ese primer ciclo básico inicial, yo podría dibujarlo simplemente sin ese primer ciclo, dándole a lo que acá aparece como segundo ciclo y que sería primer ciclo en realidad,
la misión de dar formación básica y general nada más. Ahora, en algunos casos también puedo incluir algunos ingredientes de formación profesional y eso a veces se encuentra en algunas de nuestras carreras universitarias. El tercer ciclo normalmente siempre, o el final, el ciclo final siempre tiende a ser profesional. Es decir, que siempre tiende a establecerse una diferencia entre el periodo de formación general y básica y el periodo de formación profesional. Con lo cual siempre surgen las dificultades de articulación entre uno y otro. Y el hecho de que los estudiantes tengan que utilizar primero lo aprendido en las ciencias básicas para luego recién aplicarlo en la formación profesional. Por eso digo, puedo tener un tercer ciclo siempre profesional o si tengo solo dos ciclos, habitualmente lo que tengo es el primero de formación básica y general y el segundo de formación profesional. Pero la característica es que el último es de formación profesional y que lo básico y general está siempre antes. Bien, pero acá también se me plantean algunos problemas que tienen que ver con, como vamos a ver, el otorgamiento o no de títulos terminales, por ejemplo, intermedios. Entonces, el propósito de los ciclos, de cada uno de los ciclos, ¿es solo un propósito propedéutico, es decir, preparatorio para lo que sigue, o es un propósito terminal? Como vamos a ver, si yo voy a dar un título intermedio, tiene que ser no solo propedéutico, sino también terminal. Entonces, ¿el primer ciclo o el segundo ciclo son propedéuticos solamente o son propedéuticos y terminales? De la respuesta a esta pregunta va a depender que yo, para el primer ciclo, por ejemplo, le pueda dar al final un título intermedio o no. Porque si no tiene propósito terminal, no. Si fuera solamente propedéutico, bueno, le puedo dar un diploma, cosa que se hace en algunas universidades en el mundo. Pero es un diploma, podríamos decir, académico, no es un habilitante, de hecho, para trabajar. Bien, vamos a ver entonces. La estructura del último ciclo, estoy diciendo siempre es profesional. Puede ser un mismo currículo para todos, cuando estoy diciendo, acá es lo que aparece como tercer ciclo. Vuelvo a decir, podría ser segundo si es que no tengo un primer ciclo de piso, ¿no? Si tengo solo dos ciclos, es igual para todos. Esa es una opción. O si no, tiene un núcleo obligatorio de materias con ramificaciones, por especialidad. Es decir, que tengo un tronco común y que se me abre en ramas diferentes para orientaciones distintas. Esa es una posibilidad que se encuentra con mucha frecuencia, o puedo tener un currículo con núcleo común obligatorio y materias electivas con créditos. La diferencia que hay entre las materias optativas y electivas es la siguiente. Las asignaturas que son optativas se tienen que tomar dentro de un menú definido de asignaturas. Hay un listado que aparece en el plan de estudios en donde se dice que el estudiante, por ejemplo, tiene que tomar 3 optativas dentro de este listado, este menú dado. Si existe un menú fijo, cerrado, entonces decimos que esas asignaturas son optativas. Según el número de créditos que tenga, se puede decir no el número de asignaturas y el número de créditos. Si yo tuviera, por ejemplo, que algunas de las asignaturas tienen 2 créditos y otras tienen 4 créditos, yo podría decir que en lugar de tomar tal número de asignaturas, tiene que reunir tantos créditos. Si tiene asignaturas de 2 créditos, va a tener que hacer más asignaturas que si toma asignaturas de 4 créditos. Bueno, vuelvo a decir que esas son decisiones de los diseñadores del currículo. En cambio, las materias electivas son asignaturas que el alumno puede tomar fuera de su carrera, puede tomarlas con libertad, siempre que a lo mejor eso también lo puede establecer el propio plan de estudios, sea autorizado previamente a que las elija. Entonces, las puede tomar dentro de otras carreras de la misma facultad u obligatoriamente, porque esto también existe en nuestro país,
obligatoriamente en otras facultades y en otras universidades. Es decir, que lo que se busca es que el estudiante amplíe su horizonte, incluso institucional, no solamente en el campo del conocimiento. Que salga, que busque otras carreras, otras facultades, otras universidades. Un currículum entonces con núcleo común obligatorio, pero también con materias selectivas, pero reconocidas con créditos. O aprobadas, pero quiero decir que generalmente para esto sí se utilizan créditos porque puede variar la duración. Cuando veamos cómo se fijan los créditos, cómo se definen los créditos, vamos a ver la diferencia que se podría establecer. Un currículo íntegramente electivo con créditos también puede ser. Es decir, que al final, optativas o electivas, el estudiante puede armar su ciclo a piacere, digamos. Es decir, tomando en función de sus intereses qué es lo que a él le gustaría hacer. Esto puede ser con absoluta libertad o puede estar reglado de tal manera que el estudiante tiene que hacer la propuesta y, por ejemplo, un consejo departamental tiene que aceptar que esa propuesta que está haciendo el estudiante es aceptable, la reconoce y la va a aceptar además como tramo de formación. Hay otras posibilidades, pero que surgen básicamente de esto que yo estoy diciendo, variaciones de lo que yo acabo de plantear. Diferenciamos entonces como contenidos curriculares la formación general, que decimos que es de criterio absoluto y para todos, pero vamos a explicar qué es la formación básica. La formación en conocimientos básicos es siempre relativa a la carrera que está estudiando el alumno. Quiero decir que así como yo digo general para todos, no había explicado que la formación básica es relativa a la carrera que estudia el alumno. Es decir, que para una carrera será básica unas asignaturas y para otra carrera serán básicas otras asignaturas. La formación general es común para todos y tiene que ver con contenidos, como vamos a ver, comunes y con habilidades generales que hay que desarrollar. Pero en el caso de los básicos, los conocimientos básicos son relativos, tengo que justificarlos, como vamos a ver, porque son relativos a esa carrera que él está cursando. Y los tengo que diferenciar de los conocimientos profesionales y técnicos que son absolutamente específicos, son para esa carrera en particular. Entonces tengo currículo, finalmente, habíamos explicado currículo por asignaturas, hablamos de currículo por disciplina, por bloques, hablamos entonces de currículo por columnas ahora, que serían una diferencia importante respecto de lo que hemos descrito como currículo por ciclos. Currículo por columnas implica que uno, en lugar de hacer un ciclo, que va a ser un primer ciclo de formación general o general y básica, luego un ciclo que sea de formación básica o general y básica, y un tercer ciclo profesional, es decir, donde ubicamos fundamentalmente la formación profesional, acá lo que se está proponiendo es completamente diferente. Es una formación general que acompañe a todo el trayecto de formación del estudiante, en donde lo que tenemos entonces como formación general tiene que ver con conocimientos temáticos, podemos decir, pero también con el desarrollo de habilidades, porque la habilidad de resolver problemas, diseñar proyectos y, en estos casos, de desarrollar estrategias cognitivas de orden superior, capacidad para hacer hipótesis, para argumentar, para justificar, para validar conocimientos, etcétera, para evaluar. Todas estas características que nosotros pensamos que son indispensables en el desarrollo del pensamiento de los estudiantes son habilidades a las cuales, bueno, se suman muchas otras más, como vamos a ver precisamente cuando hablemos de formación general. Son habilidades que pueden ser desarrolladas a lo largo de toda la carrera. No se desarrollan en un primer ciclo, como si uno dijera, el primer año es de formación general. No, se desarrollan en la medida en que las distintas disciplinas sean estudiadas con los estudiantes.
La formación básica se da desde un comienzo y acá está dibujada precisamente como si uno dijera tiempos destinados. Quiero decir que este es un ejemplo y la formación básica podría ser un trapecio con una base mucho más grande que lo que acá está dibujado. Pero lo que está mostrando es que la formación básica no es algo que también se desarrolla en un primer ciclo y se cierra y luego empieza la formación profesional, porque uno de los grandes problemas que hoy está realmente en discusión en este tema es cómo se enseñan las ciencias básicas. Porque los señalamientos que se están haciendo respecto de investigaciones que se han hecho y muy profusas en el campo de las didácticas profesionales, es decir, de la formación en distintas profesiones, es que las ciencias básicas deben desarrollarse en relación con problemas profesionales. Es decir, que los problemas profesionales debieran empezar desde el comienzo. Cuando nosotros decimos, entre otras cosas, dos, voy a decir, una, que el estudiante tiene que confirmar su elección de carrera. Eso solo lo puede hacer si tiene una presentación desde el comienzo de eso que él piensa que es lo que él quiere hacer. Porque dijimos que una característica de los estudiantes en nuestra época no es que estudian porque les gusta estudiar, como elegimos, por ejemplo, en mi generación. Nos gustaba estudiar algo y no pensábamos en términos de trabajo, que era lo que íbamos a desempeñar como ejercicio profesional después. Pensábamos, nos gusta estudiar esto. Hoy los estudiantes no piensan así, los estudiantes piensan en términos de trabajo. Entonces tienen una idea de cuál va a ser la profesión. Bueno, tienen que ponerse en contacto con esa profesión. No les podemos seguir diciendo, no saben para qué están estudiando esto, pero cuando lleguen a tercer año se van a enterar. Se van a dar cuenta de que les sirve. Es muy común este tipo de diferenciación entre una primera etapa de formación y una segunda etapa. Entonces, para que esto no ocurra y el estudiante esté en condiciones de realmente confirmar esa elección que hizo de carrera, una de las vías es precisamente que tenga una primera relación con los problemas de su profesión. Pero además, segunda razón, lo que se ha observado es que las ciencias básicas se aprenden mejor cuando no se estudian, como dije antes, por deducción, primero lo abstracto y después la aplicación en la práctica, sino al revés. Esta es la gran discusión entre lo que yo había mencionado, que es una discusión que parece de otros tiempos, entre si se enseña por inducción o por deducción. No hay ninguna necesidad de pensar solo por inducción o solo por deducción. La verdad es que se pueden combinar las dos cosas. Pero la inducción se hace básicamente a partir de la relación que hay entre las ciencias básicas y la necesidad de poseer esos conocimientos para resolver problemas profesionales. Entonces, acá estamos diciendo, la formación básica se irá dando en la medida en que la formación profesional la requiera, con una relación desde el principio con problemas profesionales. Y la formación profesional, bueno, va ocupando cada vez más terreno porque obviamente acá también hay una cuestión que, como vamos a ver, es fundamental, que es la relación entre la teoría y la práctica. Entonces estamos diciendo, el currículum por columnas parecería, a mi juicio, es el más adecuado de los tres, pero resuelve de una manera particular las cuestiones de extensión, profundidad, continuidad y una relación muy importante que es la vinculación entre los contenidos de la formación general que se van a ir dando no necesariamente en asignaturas especiales, sino que se van a dar en el desarrollo de la formación básica y la formación profesional. Entonces, no estamos diciendo que la formación general es una columna de asignaturas. Algunas sí pueden aparecer, sí. E incluso entre las opcionales o electivas que toma el estudiante. Pero en la formación básica y en la formación profesional se irán desarrollando precisamente esa formación general que nos interesa. Cosa que los profesores de las ciencias básicas y de la formación profesional, de las asignaturas profesionales, tienen que tener en cuenta. Entonces, esos son contenidos también de la formación básica y la formación profesional. Así que, bueno, el currículo por columnas podría ser una solución que no impide que haya ciclos. Porque yo a determinado
nivel de ese trayecto de formación, puedo decir, bueno, se han conformado un ciclo. E incluso, como vamos a ver, como ya ha ido recibiendo cierta formación profesional, el ciclo se podría transformar a su término en un título intermedio. Pero si yo le diera un título intermedio solo después de un periodo de formación básica y general, probablemente no le di el aporte necesario como para utilizarlo en la acción, en una acción real. Podría ser una solución, no impide, yo no tengo por qué elegir entre ciclos y columnas, pero eso sí, tengo que tener en cuenta que los ciclos tienen que ser dibujados de otra manera. Y que la formación profesional, según esto, debiera comenzar, o la relación con la profesión, debiera comenzar desde el principio. También puedo tener lo que se llama, y es otra opción, pero es otro criterio que no niega el anterior, que es el currículum con abanico. Currículum con abanico, acá lo tengo de un solo canal, son nuestras carreras clásicas, son las carreras en las cuales el alumno inicia su carrera desde el principio y hasta que se recibe sigue un canal determinado. Y recibe el diploma correspondiente a ese canal. Pero si yo, en lugar de plantearlo de esta manera, lo planteara en la forma de un abanico, tendría estas otras posibilidades. Acá estoy dando dos, quiero decir que se pueden dar de diferentes maneras, en donde tengo un primero o segundo ciclo común y que luego se separan en distintas orientaciones. Una posibilidad, cuando yo me encuentro con esto, es que sean diplomas diferentes. Esto es lo que está acá presentado. Toma una orientación después del primer ciclo, recibe un diploma, otro u otro. También pueden ser orientaciones diferentes de un mismo diploma, orientaciones que pueden representar o diplomas diferentes según la orientación elegida, o podemos inscribirlo en el diploma diciendo se ha recibido de la carrera tal, orientación tal, inscripto en el diploma. Y la tercera posibilidad es no inscribir la orientación en el diploma y dar un diploma general y una certificación adjunta a ese diploma, generalmente otorgada por la propia facultad. No es necesario que intervenga la universidad porque no es parte del diploma. El alumno la usará si quiere o no. Esto depende de las carreras. Las dos clases de solución encontramos. Quiero decir, las tres clases de solución. Tanto diplomas diferentes, como diplomas con mención de la orientación, como diplomas sin mención de la orientación, pero con una certificación adjunta. También existe la otra posibilidad, que es que los estudiantes provenientes de distintas carreras en las que hicieron el primer ciclo, por ejemplo, o el primero o segundo ciclo, según cómo esté estructurado los ciclos dentro de esa carrera, luego opten por hacer una segunda carrera, en donde el segundo ciclo es común para estudiantes que provienen de distintas carreras. Son lo que se llaman carreras de segundo ciclo. En este caso tengo, por ejemplo, que se inició con la carrera 1, 2 o 3 y luego tiene la opción, en lugar de continuar la carrera 1, 2 o 3, pasarse a otra carrera que le va a reconocer los estudios. En algunos casos le pide que haga algún tramo de transición entre el primer ciclo cursado y el ciclo con que va a concluir su carrera, su nueva carrera, o puede ser que pase directamente. Eso para cada caso está determinado. Como tenemos entonces este currículum con abanicos, quiero decir que no se opone al currículum en columnas y menos tampoco al currículum en columnas con ciclos, porque acá lo que tengo es un reconocimiento también de una formación adquirida en los ciclos anteriores. Así que, como digo, el currículum con abanicos es también otra opción. Y finalmente hay una opción que es el currículo por problemas, que es una opción vigente, en donde lo que se ha hecho es sustituir las asignaturas, como había dicho antes, por problemas que se les van planteando. Son problemas multidisciplinarios que se les plantean a los estudiantes, en donde las asignaturas no son las asignaturas disciplinarias que nosotros habitualmente utilizamos, sino que al alumno, como digo, de entrada se le ofrece
como tema de trabajo la resolución de problemas multidisciplinarios. Los problemas van sumando complejidad a lo largo del tiempo, se les plantean 1 o 2 problemas por cuatrimestre o semestre, y cada vez son, como digo, más complejos en dificultad, complejos en multidisciplinariedad, y en general funcionan de acuerdo con una modalidad, aunque hay variaciones también, con una modalidad que se gestó cuando este tipo de estructura fue creada por Howard Barrows y aceptada de esa manera por la Universidad de McMaster en Canadá. Luego esa forma de estructura fue tomada en Holanda por la Universidad de Maastricht y luego tomada por muchas otras universidades, pero básicamente en formación, primero en medicina, luego en otras carreras de la salud, por ejemplo enfermería, y luego también hay algunos ejemplos de utilización de currículo por problemas en administración, en ingeniería, es decir, hay algunos casos por allí diferentes en otras carreras. Pero lo que quiero decir es que lo que se ha perdido ahí son las asignaturas disciplinarias. Quiero decir de todas maneras que en general en estas universidades, cuando los estudiantes ingresan, son estudiantes que vienen con una muy sólida formación en las disciplinas básicas, ¿no es cierto? Es decir, que encaran los problemas ya con una formación importante en las disciplinas, en las asignaturas, digamos, de las disciplinas básicas. Pero de todas maneras es una forma distinta en la que se conforman grupos de estudiantes en donde los estudiantes por grupo atacan la resolución de cada uno de estos problemas que se han planteado y tienen un tutor. El tutor no es especialista en los temas que se van a tratar, es una persona de la profesión, pero que está actuando como coordinador, observador, asistente, y lo que sí hay es un grupo de profesores especializados en las distintas disciplinas que están listos para responder a las demandas de los estudiantes, es decir, que atienden a la demanda. Lo que quiero decir con esto es que si los estudiantes tienen que resolver un problema, hay un tema que ellos están buscando, porque la información la tienen que buscar solos, no van a tener un profesor que va a ir a dar clase. Entonces, lo que ellos hacen es pedir que un profesor especializado en tal tema, que ellos estiman que va a poder responder a sus preguntas, a sus dificultades, venga a darles algún tipo de explicación. Entonces, como digo, actúan a la demanda. El propio tutor también actúa a la demanda de los estudiantes si es que ellos se encuentran con dificultades. Lo cual tampoco impide que cada tanto un experto vaya a dar una conferencia. Quiero decir que no es que está prohibido que un experto presente sus conocimientos de explicaciones sobre algún tema en particular, que puede ser para ese grupo o puede ser para conferencia abierta para todos aquellos a quienes les interese. Esta es la explicación entonces de lo que ustedes tienen acá respecto del currículo por problemas, que en nuestro país también hay algunas carreras, y particularmente medicina, que lo ha adoptado.